Vamos a repasar área entre curvas, donde la idea ahora es que participan dos curvas, donde claramente lo que tiene que suceder dentro de un intervalo de trabajo es que una de las funciones siempre queda en la gráfica, una de las funciones queda siempre por arriba de la otra, ¿no? Eso que quiere decir que a medida que yo voy transitando los diferentes valores dentro de lo que es mi dominio, no sé por qué quedó ese color negro, los diferentes valores en los que estoy dentro de mi dominio, siempre voy a ver que la función f evaluada en ese x en particular donde me paro es más grande a lo que la función g vale en el mismo punto. No importa si alguna de las dos es negativa en un tramo, pueden ser las dos negativas, pero hay una que siempre, al menos visualmente, queda por arriba de la otra, ¿no? Eso genera, dentro de tomar como cotas de paredes verticales a las rectas x igual a y x igual a b, genera una región que es la que está marcada acá en celeste, que es la que ahora en principio la llamamos S, ¿no? ¿Qué es lo que nos vamos a preguntar de esa región? ¿Cuál es el área? Nosotros lo que estuvimos trabajando, a diferencia de este caso que es un poco más genérico, es una situación en la que dentro de un intervalo de trabajo teníamos una función positiva. Y eso, junto con el eje X y las paredes verticales X igual a A y X igual a B, generaban esta región. Entonces, para calcular el área de esa región que se genera, aprendimos, cuando la función es positiva en este caso, que se puede calcular a partir de la integral definida, la integral desde A hasta B de f de x diferencial de x, ¿no? La f es una función positiva sobre todo ese tramo. Bueno, ¿qué pasa ahora en esta situación? Donde lo que sería esa cota inferior a la región que me restringe inferiormente ya no es el eje X, sino que es la gráfica de otra función, pero que esa gráfica queda por debajo. Bueno, lo que dijimos es que la forma de poder encontrar una manera de calcular esa área fue hacer de alguna manera la misma estrategia que se hizo para calcular el área de la región anterior, que era la primera que habíamos visto cuando comenzamos la unidad 2, generar rectángulos de aproximación. Entonces la idea es que vamos a particionar mi intervalo AB en mini regiones, de las cuales sobre cada región vamos a buscar una aproximación del cálculo del área de esa región a partir del área de un rectángulo. Si yo me paro en A y voy considerando todos estos puntitos que particiona a mi intervalo y trazo líneas verticales por cada uno de esos numeritos, yo lo que voy a hacer es dividir a mi gran región en mini regiones, ¿no? Bueno, hasta ahí llego. Entonces, ¿cuál es una de las primeras regiones que se genera? Bueno, acá está la función acotando por arriba, acá tenemos la función que acota por debajo, ahí tengo esa región. Toda esa región, al momento de calcularle el área, cuando no conocemos una fórmula, ¿qué hacemos? Aproximamos el área a partir de un rectángulo. Rectángulo que va a tener como base la longitud de este mini segmento que se generó gracias a la partición y la altura de ese rectangulito va a ser el cálculo de esto. Voy a elegir un punto representante, x sub y estrella dentro del intervalo, cualquier numerito dentro del intervalo en el que estoy parada. Evalúo la función f, que es la función que queda por arriba, le resto la función g en el mismo puntito, la función que queda por debajo, me estaría dando la longitud de este segmentito vertical. Longitud, ahí sí es longitud, porque estoy haciendo la resta, la más grande menos la más chica. Y lo que estoy haciendo ahí es generar este rectángulo, de acá hasta acá. Por supuesto, el rectángulo, en este caso, no sé si el área es un número que va a ser más grande al área de la porción restringida o no. No es que esté haciendo una suma superior o una suma inferior, ¿no? Pero al menos si eso lo hago sobre todos los intervalos, la suma de las áreas de todos los rectángulos generados puede ser un valor aceptable de aproximación al área de la región concreta que queríamos. ¿Cómo hacemos para mejorar esto? Bueno, tomando particiones más finas, es decir, que va a haber más elementos involucrados en la partición del intervalo, va a haber mayor cantidad de rectángulos involucrados, y llegamos entonces a la conclusión de que vamos a tener que calcular el límite de esas sumas de Riemann que se generan
en donde nos queda entonces la fórmula, la integral desde A hasta B, integral definida, de la diferencia de las funciones. La función de arriba menos la función de abajo. La función más grande menos la función más chiquita. Es la presentación del teorema. Y después hicimos algunos ejercicios. Este particularmente nos daba toda la redacción de cómo era generada la región, hacía la gráfica que le hicimos en el pizarrón, porque ustedes primero la hacían en la hoja, y cuando necesitábamos ver que teníamos que encontrar una región que esté acotada por todas las curvas involucradas, nos dábamos cuenta que obteníamos este pedacito de región. Bien, entendíamos que una de las cosas importantes a buscar, fuera de lo que en mi dibujo pareciera, porque una cosa es lo que yo puedo hacer como dibujo y creer que veo más o menos que el punto de encuentro entre esta parábola y esta recta es el punto 1, 1. Puede pasar que me dé cuenta rápido de eso, pero hay veces que eso no es rápido de ver cuando las coordenadas de los puntos son un poco más complicadas, no son tan simples, no son números enteros, fáciles de verificar. Bueno, ¿cómo hago para buscar esos puntos de encuentro? Igualando las funciones, las leyes de las funciones. Igualamos las leyes y de ahí encontramos los valores de x. En este caso particular había un x que se descartaba, pero porque, bueno, habíamos hecho la gráfica general y nos dimos cuenta que había un sector que no me interesaba. Y una vez que entiendo cómo descomponer esta región, dijimos, bueno, la región completa la puedo dividir en dos pedacitos donde veo que, por ejemplo, desde acá, tomando valores de x entre 0 y 1, me doy cuenta que hay una región que se genera donde la función que acota por debajo va a tener que ver con la función y igual 0, y la función que acota por arriba, o sea, la gráfica de la función que acota por arriba, es la función relacionada con la parábola. Y a la vez queda otro pedacito de región que se obtiene considerando valores de x entre 1 y 2, donde ahora, en este caso, la función que me da la cota superior ya dejó de ser la parábola y pasó a ser una función lineal, y entonces esta región tiene otra función a considerar como tope superior. La misma como tope inferior, pero acá esta otra región tiene otra función. Entonces, acá es donde se ve la necesidad de calcular esta área a partir de suma de dos áreas diferenciadas. La primera es esta, el área de la región en verde, integral de 0 a 1 de la función que acota por arriba menos la función que acota por debajo. Por supuesto que en la práctica el menos 0 no es necesario ponerlo, lo pongo a propósito porque necesito que se vea que hay una función involucrada, que en este caso es la que tiene como gráfica el eje X. Y después tenemos esta otra integral que estaría calculando la otra región marcada en amarillo. Ahora, la integral desde 1 hasta 2 de la función que acota por arriba, menos x más 2, menos la función que acota por debajo, que sería la función 0. Bueno, las cuentas ya las sabemos hacer, eso no es ninguna sorpresa para nosotros, ya sabemos que para calcular una integral definida lo que tengo que buscar es una función primitiva de la función integrando y evaluarla en los extremos de integración. Y esto es lo que nos quedó. Bueno, después fue la propuesta de otro ejercicio donde había una función cuadrática, una función lineal, solo dos. Al hacer la gráfica, bueno, la parábola con ramas hacia abajo, la función lineal con pendiente negativa. El dibujo que uno ya está dando, dibujo que en general en un examen no va a estar, ya tiene algunos puntos de encuentro marcados, los tiene, perdón, a todos los puntos de encuentro marcados. Lo que tengo que hacer es corroborar que esos puntos de encuentro están bien calculados. Entonces, yo lo que tengo que hacer son las cuentas que me permiten buscar esos puntos de encuentro. Una vez que lo encuentro y digo sí, lo que está ahí en el dibujo es correcto o lo que yo creía ver en mi dibujo es correcto, planteo la integral correspondiente. Yo me doy cuenta en este dibujo que considerando valores de x entre menos 1 y 2, cada vez que me paro en un x entre menos 1 y 2, sí observo, me paro por acá, que yo quiero quedarme solamente con estos puntitos de acá, ¿no? Estos que están acá. Donde entonces los valores de y van desde los valores de y que me brinda la función lineal hasta los valores de y que me brinda la función cuadrática. O sea, la función lineal acota por debajo, la función cuadrática acota por arriba. Y eso sucede cada vez que voy haciendo el barrido de diferentes valores de x dentro del intervalo que va desde menos 1 hasta 2, ¿no? Me paro ahí, genero este segmento, si me paro, qué sé yo, en 1,
Este es el segmento que necesito quedarme. Si me paro por acá, esto. Y si me paro por acá, el segmentito con el que me quiero quedar es este. Siempre veo la función lineal por debajo, la función cuadrática por arriba. Bien, el planteo, habíamos llegado a plantear esta situación en la que en una región no necesariamente siempre queda la gráfica de una función por arriba de la otra, sino que hay cruces. Cuando hay cruces y yo quiero hacer el cálculo de la suma de estas áreas, otra vez que me va a interesar conocer, por supuesto, los puntos de encuentro de estas dos curvas, y esos puntos de encuentro lo que van a hacer es que yo a mi intervalo de trabajo lo divida en tantas partes como necesite. En este caso mi intervalo de trabajo lo voy a dividir para ese dibujo en tres partes. A esto lo llamaré S1, a esto lo llamaré S2, y cuando veo eso digo, me doy cuenta que si quiero hacer la suma de las áreas que están marcadas, voy a hacer suma de tres integrales. La primera integral será posicionarme en el intervalo que va desde A hasta C1. Entonces voy a plantear la integral desde A hasta C1 de la función rosa menos la función azul. Que en este caso es la función rosa, es la F, y la función azul es la G. Cuando voy a calcular el área generada en el tramo que va del intervalo C1 a C2, me doy cuenta que ahora la función G es la que queda por arriba, mientras que la función F queda por debajo. Bueno, teniendo en cuenta eso, voy a plantear el cálculo de la integral desde C1 a C2 de G menos F, diferencial X. Y después el último tramo, que va desde C2 hasta B, vuelven a cambiar los roles, y el cálculo de esta área será la integral desde C2 hasta B de la función F menos la función G. Bueno, todo bien a nivel de práctica porque es lo que hay que hacer, buscar esos puntos de encuentro y separar en tantos intervalos como sea necesario para saber qué función queda por arriba y qué por debajo. Ahora, desde el lugar de la presentación de una fórmula, lo que queda prolijo es que básicamente lo que estoy buscando, cada vez que veo quién queda por arriba de quién es más grande que quién, es un valor absoluto. Entonces, la forma de presentar en una fórmula cerrada el cálculo del área encerrada por dos curvas, donde ahora no digo que siempre hay una que queda por arriba de la otra, básicamente se puede escribir así. La integral desde A hasta B de ¿qué función? El valor absoluto de la diferencia. A nivel de fórmula, chiquita, presentable. A nivel de la práctica hay que hacer siempre la búsqueda de los puntos de encuentro. No me queda otra. Em, Este era, creo, el último ejemplo en el que habíamos trabajado rápidamente. Veíamos alguna información de la gráfica que después la teníamos que corroborar, ¿no? La idea es buscar los puntos de encuentro entre las dos funciones. Perdón que vuelvo otra vez al dibujo. Estaba la función cúbica, x cubo sobre 3 menos x, y la función lineal. El tramo encontrado, al menos en el dibujo, porque esto sí es a partir del dibujo, no me dice las funciones, en el dibujo está toda la información. El tramo que me interesa es el intervalo que va desde -2 hasta 3. Que mire ahí. Bueno, mirando ahí, veo que hay puntos de encuentro y que no siempre la función cúbica queda por arriba de la función lineal. Entonces, estos puntos de encuentro, este me interesa, este me interesa, este me interesa. Digamos, después voy desde -2 hasta este punto, desde este punto a este, y desde este hasta 3. Bueno, y ¿cómo los busco? Que es de la forma en la que ya sabemos, igualando las leyes de las funciones. Al igualar y factorizar, que ese es un paso importante que no me lo tengo que perder, aparecen todos los numeritos que ahora sí tienen nombre y apellido en el dibujo. Y vamos planteando el área como suma de las áreas de tres regiones, donde acá lo que va cambiando en las diferentes regiones es qué función queda por arriba de quién. En ese planteo, en la primera partecita, la función cúbica queda por arriba de la lineal. En la segunda parte, al revés, la lineal queda por arriba de la cúbica. Y en la última parte, vuelve a estar la cúbica por arriba de la función lineal. Después las cuentas es lo que les digo, al menos con las funciones con las que estamos trabajando en estos ejemplos, el cálculo de la integral no es el problema, porque hay que buscar primitivas de funciones que son polinómicas y que encima
O son la misma función o la opuesta, por la forma en la que se genera. Bueno, resultado final, la suma de esas áreas. Hasta ahí habíamos llegado. Esto ya es nuevo. ¿Qué pasa cuando ahora la situación cambia de manera de mirar? Fíjense en los dos dibujos, ¿eh? Yo lo que veo claramente, acá tengo una curva, la voy a llamar curva ahora. Curva que, si yo la miro en este sentido vertical, esa curva no puede ser la representación gráfica de ninguna función. ¿Y por qué me doy cuenta de eso? Y porque veo que no pasaría, por ejemplo, la prueba de la recta vertical. Yo trazo una recta vertical y esa recta vertical está cortando en tres partes a la gráfica de esa curva. No es la gráfica de ninguna función, ¿no? Lo mismo pasa con la dibujada en rosa. Esta curva así dibujada, qué linda, tampoco pasa la prueba de la recta vertical. Por ejemplo, me paro por acá, ay, paro por acá, no quedó muy vertical, pero hagan de cuenta que sí. Corta a la gráfica de la curva en dos lados. Entonces, en este sentido vertical, si yo miro a a las dos curvas, ninguna de las dos puede considerarse como la gráfica de ninguna función. Sin embargo, ¿qué hacemos? Miramos en este sentido. Si yo miro en este sentido, considerando que mi dominio ahora son valores de i concentrados en este intervalo, que van desde C hasta D, para cada valor de i ahí, sí veo que las dos curvas, o sea, estoy mirando en este sentido, que las dos curvas sí se pueden ver como la gráfica de una función. Solo que ahora no es i igual a f de x, no es i igual a g de x, es al revés. Es x quien surge a partir de una operación que yo le haga a la y. Entonces las expresiones para las dos curvas van a ser x igual a f de y y acá x igual a g de y. Cambiando ese enfoque de cómo mirar la situación, donde veo ahora sí que son gráficas de funciones, el planteo del cálculo del área de esta región no tiene nada de diferente a lo que veníamos planteando en todas las otras situaciones. Porque ¿cuál va a ser la forma de calcularla ahí? La integral. En mi intervalo de trabajo, que es el intervalo CD, donde voy a hacer exactamente lo mismo, la función de arriba menos la función de abajo, lo que está arriba es lo que está más alejado en dirección al eje X, ¿no? Manteniendo el orden de menor a mayor. Lo que está debajo, la función g, y por supuesto, como es una integral donde el intervalo está dentro del eje y, escribimos todos en función de y y ponemos diferencial de y. La fórmula es la misma, la función de arriba menos la función de abajo. Solo que cambia que ahora el intervalo está generado sobre el eje y. Entonces ponemos todo en función de y, ponemos diferencial de y. Por supuesto que puede haber cortes, podría, ¿por qué no pasar? Que haya algo así y que venga otra función y haga esto. Entonces, bueno, si me paro en un cierto intervalo, desde C, no sé, hasta D, hay regiones donde no siempre la misma función queda por arriba de la otra. Mirándolo así, ¿no? Bueno, ya entendí, en función a lo que estuvimos repasando recién, que lo que tengo que plantear es la integral desde C hasta D del valor absoluto de la diferencia entre las funciones. Cuando voy a hacer la práctica, digo, bueno, a ver, ¿qué me interesa? Este punto de encuentro. Y lo voy a encontrar igualando las funciones, que en este caso haré f en i igual a g de i. De ahí parto y encontraré el valor de i. O los valores, en este caso puede haber dos, no sé, un dibujo inventado totalmente. Eh, pero también se hace exactamente la misma mecánica, la misma forma de pensar. Vamos a ver, fíjense, yo ahora voy a ver un ejemplo que está planteado acá.
Pero voy a volver. Este fue nuestro primer ejemplo. A ver si... Sí, tengo que venir acá, sí o sí. Este fue nuestro primer ejemplo. Como al momento de dar este ejemplo, la única mirada que yo siempre tuve son con funciones que dependen de x, o sea, la variable independiente es x, la variable dependiente es y. Recién dijimos que tuvimos que separar a esta región en dos. Este punto de encuentro yo lo necesito, ya lo tengo calculado, el punto 1, 1. Ahora lo que vamos a hacer es considerar el mismo ejercicio, pero ahora cambiando el enfoque, mirando de manera diferente a la región. En vez de mirarla en este sentido vertical, no la voy a mirar en el sentido vertical, lo que voy a hacer es mirarla en este sentido, donde para mí la variable independiente va a ser la y la variable dependiente va a ser la x, porque la x es la que se va a escribir en función de y. Entonces, la forma de escribir a la curva a partir de esa ecuación no me sirve, porque yo necesito para cada valor de y ver cómo escribo a la x en función de la y. Entonces esta curva representada por esta ecuación y igual a x al cuadrado. ¿Cómo la puedo modificar a esa ecuación para poder ver a la x en función de la y? X igual raíz de X, de Y, perdón. E- Eso de y. X igual a raíz de y. Exactamente. Por supuesto, eh, X puede ser tanto positivo como negativo, es cierto, pero en este caso estamos considerando una de las ramas de ese despeje, ¿no es cierto? Y igual a x cuadrado, lo que vamos a hacer es x igual a la raíz cuadrada de y. ¿Por qué? Porque los valores de la x que están dentro de este dibujo son siempre todos positivos, ¿no? Uno sabe muy bien que en el despeje la x puede ser tanto más o menos raíz de y. Si yo hubiese quedado con el despeje de menos raíz de y, estaría diciendo que los valores de x son números negativos. No sucede en el gráfico. Yo veo en este gráfico que los valores de la x son siempre positivos. Entonces este es el despeje adecuado. Bien. Y ya tengo la función relacionada con la parábola. Ahora, esta ecuación es la que define a esta recta, de la cual, para hacer las cuentas en el momento en el que hicimos por primera vez este ejemplo, dijimos, bueno, de acá lo que puedo escribir es que y es igual a 2 menos x y esta sería la ley de la función. Bueno, ahora ¿cuál sería la idea? Esto fue lo que yo hice antes, escribir ahí en función de la x, porque mi mirada fue en otro sentido. Ahora necesito ver cómo a la x la escribo en función de la y. ¿Qué voy a tener que escribir? Esto que escribí no me sirve para este nuevo enfoque. Necesito ver cómo la x se escribe en función de la y. ¿Qué hago? X igual a menos y más 2. Claro, es casi el mismo tipo de despeje porque como es lineal. En este caso la expresión que me sirve no es esta, sino que es ahora a x a quien la despejo en función de la y entonces me quedaría que x es igual a 2 menos y o como lo dijiste vos, menos y más 2. ¿Eh? De las dos maneras. Acá tengo la otra función. Entonces, bueno, una vez que ya conozco eso, digamos, esto, lo que me importa es que en este nuevo enfoque, esta es la ecuación que define a esta curva y esta es la que define a esta. Y mi dominio ahora ha cambiado. Si yo me paro sobre el eje y para cada valor de y,
yo me quiero quedar con los puntitos que están ahora sobre este segmentito, para este valor de i, los puntitos que están sobre este segmentito, primero, ¿sobre qué rango de valores tengo que estar variando ese valor de i para identificar el dominio sobre el cual actúa? 0 y 1. Sí, señor. Los valores de i varían entre 0 y 1. Y cuando los valores de i varían entre 0 y 1, claramente lo que veo es que hay una función que hay una gráfica o una función que siempre queda por arriba de la otra. En este caso, la función lineal tiene una gráfica, que es esta función, esta recta, que queda por arriba de la gráfica de esta otra curva. Entonces, ¿cuál sería el planteo del área si yo lo miro con esta nueva perspectiva? ¿Qué voy a plantear? ¿Qué les parece? Integral de 0 a 1. ¿De qué? La función que queda 2 por menos arriba, i menos raíz de i. 2 menos i, función que queda por arriba, menos la función que acota por debajo, diferencial de i. Este paréntesis que agregué acá puede no estar. Este y este. Bueno, por que no quería. Este, así. La función de arriba menos la función de abajo. Y por supuesto lo que queda ahora es buscar primitiva y hacer la cuenta. O sea, esto es la parte que ahora sí yo sé hacer. Busco primitivas. ¿Quién puede ser una primitiva de esta función integrando? Una primitiva de esta función integrando. 2i 2i, menos i sobre 2 al cuadrado. sí. ¿Cómo me conviene mirar esto para buscar una Y primitiva? 2 tercios de i a la 3 medios. Y a la 3 medios, sí señor, dividido 3 medios que es por 2 tercios. Y esto evaluado entre 0 y 1. Bueno, hacer la cuentita, 2 menos 1 medio menos 2 tercios, me da exactamente el valor del área que yo tenía antes. 2 menos, porque después cuando lo reemplazo en 0, esto, digamos, se anula, ¿no? Bueno, vamos a sacar 6, 12 menos 3 menos 4, 5 sextos. A ver, ¿cuánto me quedaba? Voy a borrar esto. Voy a las cuentas, ahí está, 5 sextos. Tenemos el mismo resultado. ¿Mm? Cuando veo las cuentas que tuve que hacer antes, que tuve que plantear dos integrales, digo, acá tuve que plantear solo una. Creo que haber mirado el ejercicio con este enfoque hubiese sido más simple, pero tuvo sus cuentas igual. Porque ¿qué cuentas tuve que hacer? Y primero buscar la vuelta de que a las curvas las tenía que reescribirle la ecuación para escribir a x en función de y. Gano en que en vez de calcular dos integrales tuve que calcular una sola, pero cuentas tuve que hacer igual. Cuentas tuve que hacer igual. En algunas tengo que ser más astuto porque necesito separar la región en dos partes y en otras no. Uno verá en dónde encuentra el beneficio y con qué situación se encuentra más cómodo al resolverlo, ¿no? Pero bueno, ese justo ameritaba que se podía resolver de las dos maneras y ahora creo que hay uno parecido, sí, este, ¿no? Por ejemplo, miren acá. Ya el ejercicio está como bastante masticado en la presentación. Para encontrar el área de la región sombreada, cuando dice así y me dan la gráfica, que yo no tengo que ir haciendo la gráfica desde cero, hay mucha información que hace que sea más fácil de encontrar todo. Por supuesto, a mí
me están dando este punto de encuentro, lo puedo verificar haciendo la búsqueda de ese punto de encuentro, igualando las leyes de estas dos funciones que ahora están escritas donde la x depende de la y, donde me doy cuenta que el intervalo sobre la y en el que tengo que estar trabajando es el que va desde 0 hasta 1, y donde me doy cuenta que cada vez que me paro en un cierto valor de y, los valores con los que a mí me interesa quedarme son todos los que están acá. Me paro por acá en otro y, ¿con qué valores me quiero quedar? Con estos. Veo que siempre hay algo que sucede, vengo por acá arriba, me quiero quedar con estos. Lo que sucede es que la función lineal es la que queda por arriba de la otra función que es cuadrática en y. Bueno, haciéndole caso a toda la información que tengo, ¿cuál va a ser el planteo para calcular esta área? ¿Qué les parece? Porque lo estoy mirando en este sentido. Integral, ¿de dónde hasta dónde? De 0 a 2. De 0 a 2. Todo eso va a ser un gran diferencial de y, ¿no? Porque yo estoy mirando en esa dirección. ¿Y qué voy a poner acá? Y más 2 menos y cuadrado. Y más 2, que sería la función que estaría acotando por arriba, menos y cuadrado, que es la función que acota por debajo. Y se resuelve. Busco primitivas, la evalúo entre 0 y 2, resultado final, y tengo el área que buscaba. ¿Mm? Que es un poco, supongo, lo que está hecho en las cuentas. Ahora veo se evalúan los puntos de encuentro, se plantea esta integral tal cual la que dijiste vos, y después se resuelve. Búsqueda de primitiva de funciones polinómicas. Pero, ¿qué pasa si yo hubiese querido ahora al revés? Si yo lo hubiese querido hacer de la otra manera, en la que quiero dividir la región en dos partes porque mi enfoque es mirarlo así. Los puntos de encuentro los tenemos, este otro puntito, ¿no? Tenemos toda la información. ¿Cómo haría el planteo de el cálculo del área cuando ahora lo quiero mirar en el sentido tradicional? La y en función de la x. Integral de 0 a 4. ¿De quién? Mira, si yo empiezo escribiendo eso, la integral de 0 a 4, que ya estoy diciendo integral de 0 a 4, estaría dando a entender que sobre todo ese tramo hay siempre una función que queda por arriba de otra. O sea, siempre es la gráfica de una función la que queda por arriba y siempre es la gráfica de una misma función que queda por debajo. Sobre todo el tramo que va de 0 a 4. Identifico que hay siempre una misma curva acotando por arriba y una misma curva acotando por debajo. Sí. ¿Y quién sería la que acota por debajo? X menos 2. No, la lineal, claro. Vos decís la lineal, que a No, todo esto... uno puso en el chat la lineal. Ah, perdón, ahí veo. Sí, si yo digo la lineal es esta, ¿no? En todo el tramo que va de 0 a 4. La lineal continúa. O sea que si yo me paro, por ejemplo, en este tramo, estaría considerando esta variación. Me parece que no.
Si pongo de 0 a 4 y la función lineal, ustedes piensan que es la que acota por debajo, la función lineal sigue, 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 sigue. Me parece que no. Toda esta parte de acá hay algo que no está bien. Tendría que tomarlo a lo mejor de 2 a 4 esa parte al menos, y después el resto sería, a lo mejor claro, no el resto no hace serían tipo x a la 2 sin restarle nada, de 0 a 2. Bien. O sea, lo que me doy cuenta, primero visualmente, esta región tiene una gráfica que sería esta, bueno, esta de acá, que es la que se corresponde con esta ley. Que cuando ahora yo la miro de manera vertical, necesito escribir a la y en función de la x. Entonces, en este caso sería y igual a raíz de x. Los valores de y son todos positivos, o sea que el despeje es y igual a la raíz de x. Cuando veo en las otras curvas que participan en sectorizar la región, veo que tengo esta, que se corresponde con la función lineal, que es esta, pero no me conviene escribirla así porque como estoy mirando desde otra perspectiva, tengo que escribirla como y igual a x menos 2. Despejo a la y en función de la x. Pero me doy cuenta que después hay otro sector en donde la curva involucrada es esta. Y esa curva, ¿qué ecuación la define? Igual a 0. La que está acá. Igual 0. ¿No? Lo escribo ahí en verde también. Igual 0. Bueno, hay tres curvas dando vueltas al momento de generar la contención de esta región. Cuando yo miré a toda esta región en este sentido, me interesó quedarme desde el intervalo que va de 0 a 2 y era la función rosa menos la función azul. Esta parecita verde quedaba sola desde el momento en que yo digo que la I varía de 0 hasta 2. Son esas paredes horizontales que se generan por pararme en ese intervalo. Cuando ahora mi visión dejó de ser esta y pasó a ser la vertical, la típica, la clásica, digo, y ya veo que necesito dividir a mi región en dos partes, estas dos. Hay una región en la cual cuando los valores de la x van de 0 a 2, hay una función que es azul que acota por arriba y una función verde que acota por debajo, mientras que cuando voy del tramo de 2 a 4, la función azul sigue siendo la que acota por arriba, pero la que acota por debajo pasó a ser esta función rosa. Entonces estoy obligada a separar el cálculo de la misma área que antes la hice con una sola integral en dos áreas diferentes, en dos integrales diferentes. Entonces, a ver, la propuesta no es partir desde la integral de 0 a 4. ¿Qué voy a plantear? Si lo miro en este sentido, en el tradicional, ¿integral de dónde hasta dónde? De 0 a 2 de raíz de x. Claro, porque la función que acota por debajo es la función idénticamente nula, más, La integral de 2 a 4 de raíz de x menos x menos 2. bueno, bien, menos x menos 2, entonces paréntesis. Y ahí otro paréntesis, diferencial de x. Y se resuelve. Resuelvo de manera independiente a cada una de las integrales y el resultado va a ser el mismo. Cuando veo el planteo anterior, ¿cómo era el planteo anterior? Este era el enfoque. El otro era la integral de 0 a 2, o sea, si lo miraba acá, de la función que acota acá por arriba, que es i más 2, menos la función que acota por debajo, que es i cuadrado.
diferencial de y. Este era el otro planteo. Lo que sí puedo ver, no solo que usa una sola integral, sino que además la función involucrada en el cálculo después de una primitiva es una función polinómica. Como que tiene ya dos ventajas. Hay una sola integral que plantear y la función integrando es puramente polinómica. En este planteo, que tampoco es difícil y no va a ser difícil hacer las cuentas, ya tengo que plantear dos integrales y las funciones involucradas en el cálculo de primitiva no son complicadas, pero ya no son polinómicas, que son de las más fáciles que me puede tocar. Cualquiera de los dos caminos es súper permitido, factible de realizar, pero en este caso sí creo termina siendo como más rápido. Los dos se pueden hacer con tranquilidad, pero ese puede ser más rápido. ¿Mm? Ustedes verán en los ejercicios cuáles de los enfoques a considerar termine siendo el más provechoso, ¿no? Esta cuantita, bueno, 10 tercios. Bien, en esta sección del libro, que creo que es la 6.1, se trata justamente todo esto, área entre curvas, desde todos los enfoques posibles. Vamos a pasar a otro tema, que es cálculo de volumen. Cálculo de volumen, donde si yo ya estoy pensando en volumen, ¿a qué se le calcula el volumen? ¿A qué tipo de ente geométrico? A ver, no sé cómo decirlo, A un cuerpo. a un cuerpo. Nosotros veníamos calculando área de regiones planas. Ahora vamos a calcular volúmenes de cuerpos. Tampoco es que nos vamos a expandir en problemas muy, muy difíciles. Vamos a presentar la forma de calcular volúmenes de cuerpo, que como antes, hay cuerpos de los cuales sí conocemos una fórmula de cálculo. Por ejemplo, para los cilindros rectos, ¿no? Eh, Cilindro recto, bueno, por las dudas, ahí yo les escribía una definición. Cuando hablo de cilindro recto, estoy pensando en un cuerpo, sí, que está limitado por una región plana B1, que se llama base. Ahora la voy a ir dibujando acá. Una región plana B1, que se llama base. Después tengo una región que es congruente a B1, es como una fotocopia de ella, que está en un plano paralelo. Acá está la B2. Y el cilindro consiste en todos los puntos sobre segmentos de rectas que son perpendiculares a la base que unen B1 con B2. O sea, todo lo que se genere acá adentro, todo está generando ese cilindro recto. ¿Cómo se calcula el volumen de ese tipo de cilindros rectos? Área de la base por la altura. Entonces, en este caso es el área de esa base, que, bueno, no sé cuál es esa base genérica, entonces a esa área se la está llamando A por la altura. Acá la tenemos. Esta es H. Cuando de ese cilindro resulta que la base es una región de la cual el área de la base la conozco, por ahí puedo formar una fórmula más explícita. En este caso, este cilindro clásico, tengo una base que es todo un disco, ¿no? Acotado por una circunferencia. Y el área de un disco es pi por radio al cuadrado, que lo multiplico por la altura y tengo el volumen del cilindro. Y este también es otro cilindro, cumple con todas las condiciones de ser cilindro, que es la típica cajita de zapatos, ¿no? Tengo una base rectangular que tiene sus dimensiones de largo y ancho, y después tengo una altura. Entonces, el volumen de esta caja, área de la base, que sería L por W, por H, que es la altura de este cilindro.
Bueno, hay cuerpos, por supuesto, de los cuales entonces sí conozco fórmulas cerraditas de cálculo de volumen. Pero ¿qué va a pasar? Yo ahora voy a tener volúmenes de sólidos que ya dejan de ser cilindros, ¿no? Un volumen de un sólido, como el dibujo que está ahí, algo un poco amorfo, que no tiene una forma definida. Y digo, ¿y cómo le calcularía el volumen a todo este sólido generado raro donde el cilindro ya dejó de existir? Bueno, vamos a buscar una estrategia que busque de qué manera podemos calcular ese volumen y en esa estrategia que aparezca una fórmula, ¿no? Vamos a comenzar cómo va a ser el caminito constructivo. Nosotros vamos a pensar como si este sólido estaría, por supuesto que si estoy hablando de sólido, estoy en 3D, ¿no? Pensemos en ese sólido em, dispuesto de tal manera que queda como por arriba del eje X, ¿no? Yo lo miro de frente, tengo el eje X, lo pongo ahí arriba. Pensemos en esa situación inicial, por arriba del eje X. Vamos a trabajar con lo que se llama sección transversal. ¿Qué es esto de la sección transversal? Yo voy a considerar trazar planos perpendiculares al eje X. Voy a ver que esos planos van a cortar a este sólido en toda una región. Es como si ustedes tuviesen un bodoque sólido y lo cortan con un cuchillo. ¡Chac! Perpendicular a lo que sería el eje X. Lo corta con un cuchillo y lo abren. Imaginen un pan. Bueno, lo que ustedes ven en ese corte, eso sería mi sección transversal. O sea, es toda esta región plana que se obtiene al cortar ese sólido. Si yo estoy por acá, genero otro corte, ¿no? Que se genera y esta región plana, bueno, esta va a ser mi otra sección transversal. Me paré en otro X, tengo otro corte, bueno, esa es otra sección transversal. Y vamos a considerar esta situación. Bueno, consideremos la sección transversal S formada por la intersección de todo mi sólido con ese plano P sub X que se va a generar cada vez que yo corte, perpendicularmente al eje X. Se va a llamar A de X a una función continua que represente el área de esa sección transversal. Entonces, esta sección transversal, como es una región plana, tiene un área. Esa área la voy a llamar A de X. Y está bien que se llame ADX porque yo me cambio en el lugar de X, cambió la sección transversal y por supuesto, si cambia la región, puede cambiar su área. Entonces, a medida que yo voy considerando valores de X cambiantes desde A hasta B, que es el tramo del intervalo E dentro del eje X donde el sólido está dispuesto, esa área va cambiando. Bueno, ante esa situación, ahora, ¿qué es lo que vamos a generar? Una estrategia que calcule el volumen de este sólido. Nosotros cuando nuestro propósito era calcular área de una región donde claramente había un dominio restringido sobre un intervalo AB, lo primero que hicimos fue particionar el intervalo AB para generar una partición de mi región plana en mini regiones planas. Bueno, yo voy a querer hacer lo mismo. Ahora espero que en la próxima placa se vea mejor esto que yo voy a generar acá. Yo tengo mi intervalo AB. Voy a dar una partición de mi intervalo AB. Tengo ahí. Con esa partición, a mi sólido lo voy a dividir en mini pedacitos de sólido. ¿Por qué? Acá tengo la primera región plana, borde, que se obtiene porque estoy parada en este plano, que para mí va a ser el plano perpendicular que pasa por A.
Si acá lo llamábamos P sub X, este será P sub A. Ahora me paro en este, y se va a empezar a asociar un poquito. Este lo llamo X sub 1. ¿Se acuerdan que siempre el extremo izquierdo coincidía con X sub 0 en la partición? Bueno, ¿qué hago? Hago un corte. Entonces genero un plano perpendicular al eje X. Este plano a mi sólido lo va a cortar en esta sección transversal. Me sigo cambiando de lugar. Me vengo acá. Este será para mí X2. ¿Qué hago? De nuevo, trazo un plano perpendicular y voy a generar acá una región que va a ser otra sección transversal. Bueno, a lo que voy es que esta partición de mi intervalo genera estos cortes que hace que mi gran sólido quede dividido en mini pedacitos de sólido. Yo quiero llevarlos a que estoy haciendo la misma idea que se hizo con regiones planas, cuando yo tenía un intervalo y tenía una función. Cuando yo tenía la partición, yo tenía a mi gran región plana dividida en mini pedacitos de regiones. ¿Qué hacía sobre cada región? Recordemos, si queríamos calcular el área encerrada por la gráfica de la función y el eje X. Acá tenía el X1, acá tenía el X2, acá tenía el X3. ¿Qué hacía? Bueno, yo quería buscar un valor aproximado del área en cada región. ¿Qué generaba? Punto de muestra. Sí, pero claro, y esos puntos muestras me permitían generar qué en el dibujo. ¿Está bien? En el primer subintervalo voy a tener un punto muestra, que lo llamo X sub 1 estrella. Genial. ¿Qué hacía con ese puntito X estrella? Forma el área de un rectángulo. Bien, bien. Entonces yo no sé, consideraba el X estrella por acá, evaluaba la función en ese X estrella y generaba un rectángulo. El área de ese rectángulo no tiene por qué ser el área de la franja que quedaba, pero al menos un valor aproximado es. Y eso lo iba haciendo a lo largo de cada uno de los subintervalos. Iba paseando. Voy a poner otro verde para que se vea mejor. Tomaba a lo mejor este puntito muestra en el siguiente. Evaluaba la función en ese puntito muestra, ahí trazaba el segmento y tomaba el área de este rectángulo. En el siguiente, no sé, se me ocurre tomar como punto muestra el propio X3. Entonces acá generaba esta tapa, acá, este otro rectángulo. El área de ese rectángulo no era el área de la región buscada, pero bueno, valor aproximado era. ¿Pero con qué jugaba? Con regiones planas, que ahora tenían una forma rara, y buscaba áreas de regiones que sí para mí eran fáciles de calcular, áreas de rectángulos. Yo generaba esos rectángulos. Sumaba las áreas de los rectángulos y tenía un valor aproximado del área de la región total. Yo quiero aplicar la misma receta. Entonces estoy aplicando la misma receta. A mi intervalo lo dividí en mini pedacitos. Bien. Por cada uno de los puntitos en el intervalo, antes yo generaba rectas verticales. Ahora lo que genero son planos verticales. Esos planos generan regiones. Eso hace que mi sólido quede dividido en mini pedacitos de sólidos. Antes era mi región plana, quedaba dividida en mini pedacitos de regiones planas. Y ahora quiero copiar la idea. En cada mini pedacito de región plana, yo aproximaba el área de esa región plana con el área de un rectángulo. Ahora, todo lo plano que yo decía plana, región plana, con un rectángulo, tengo que venir acá al espacio. Ahora, a esta región sólida acotada por esta tapita y por la rosa, que es todo este sólido que se genera acá,
lo quiero aproximar con el volumen de un sólido que para mí sea conocido. ¿Y qué sólido para mí es conocido en cuanto a la fórmula que calcule su volumen? Un cilindro. Lo que antes era área de un rectángulo para aproximar el área de la franja, ahora es volumen de un cilindro para aproximar el volumen del mini pedacito de volumen que quedó en esa rebanada que quedó. Y eso lo voy a hacer a lo largo de cada uno de los mini pedacitos de sólidos. Imagínense visualmente algo que ustedes habitualmente lo ven en el súper, lo ven en su casa, el pan, cuando uno compra el pan feteado, el pan lactal para hacer los sanguchitos. Bueno, el pan ya viene cortado. Entonces miren el sólido completo, el pan completo. Cada una de las fetas serían mini pedacitos de panes, mini pedacitos de sólidos. Al volumen de cada tajada de pan lo voy a aproximar con el volumen de un cilindro. El cilindro lo tengo que pensar bien en la disposición. Voy a borrar todo esto. Porque ahora la idea va a ser, bueno, lo que yo les planteaba ahí, en cada tajada, yo me paro en un intervalo que va de xk menos 1 a xk, voy a elegir un puntito representante, el xk estrella. Ese puntito representante va a generar todo una sección transversal y el área de esa sección transversal en ese a sub xk estrella va a ser considerado el área de la base de un cilindro. Que ahora el cilindro, en vez de pensarlo en este sentido, lo voy a pensar así. O sea, la altura del cilindro, que en todo lo que yo estuve haciendo como recordatorio, siempre la miré así, en este sentido vertical, la altura del cilindro ahora la voy a ver horizontal. Porque la altura del cilindro va a ser la longitud de ese mini subintervalo generado. O sea, los cilindros, en vez de mirarlos de manera vertical, los miro de manera horizontal. Los cilindros quedan de manera horizontal, acostados. Entonces, la base la voy a ver en cada uno de esos planos verticales al eje X y la altura la voy a ver en la longitud que tenga cada uno de esos mini subintervalos. La altura la veo ahora en este sentido horizontal. Bueno, eso lo voy a hacer dada la partición del intervalo AB. Si el sólido quedó dividido en 10 mini pedacitos de sólidos, aparecerán 10 mini cilindros que van a aproximar el volumen de cada uno de esos 10 mini pedacitos de sólido, ¿no? Entonces, esto hace que el dibujo sea más difícil a nivel 3D. Y como eso lo voy a hacer a lo largo de cada uno de los mini intervalos, yo voy a tener, a ver, la siguiente situación. El volumen de la iésima rebanada, o sea, rebanada de, estoy pensando en el volumen del iésimo pedacito de volumen de sólido, lo voy a aproximar con el volumen de un sólido generado, que es un cilindro. Entonces el volumen de la rebanada lo aproximo con el volumen de un cilindro, donde cada vez que me pare en un subintervalo dentro del gran intervalo AB, voy a calcular el área de la base como la función área en ese x sub y estrella, punto representante, por la altura del cilindro, donde si consideramos una partición regular, todos los subintervalos tienen longitud delta x. O sea que todos los cilindros generados en ese sentido horizontal tienen altura delta x. Como esto lo hago por cada rebanada, ¿qué voy a hacer después? Voy a sumar todas esas cuentitas realizadas en cada rebanada y esa suma va a ser suma de todos los cilindros
que me van a dar un valor aproximado del volumen del sólido total. Y entonces ahora me quedo acá. El volumen del sólido lo aproximo con la suma de los volúmenes de todos esos cilindros. ¿Cómo voy a calcular el volumen del sólido? No una aproximación. ¿Cómo calculo el volumen del sólido y no una aproximación? Viendo el límite, poner a infinito. Bien, bien. Entonces, lo que va a pasar es que esta sumatoria, cuando n tiende a infinito, donde la función a es una función que calcula el área de la sección transversal continua, así la supusimos desde el principio, esta sumatoria en definitiva, ¿en qué se transforma cuando n tiende a infinito? Estamos en lo que dijeron, el volumen de S se va a considerar el límite, cuando n tiende a infinito, de esta sumatoria, donde estamos considerando que la función área es una función continua, donde estamos haciendo para que todo esto sea más fácil de entender una partición regular. ¿Qué daría esto? Ya lo hicimos muchas veces a este tipo de situaciones. ¿Qué me lleva o a qué me lleva el cálculo del límite de esta sumatoria? Una sumatoria de Riemann, de la función continua A. ¿Qué me quedará? Integral. Integral. A ver si lo completamos. Integral. ¿De dónde está dónde? De A a B. Es de manera general de AB. ¿Y de qué función? ¿De qué función? Hacemos siempre lo mismo, así que no debería ser algo complicado. S de X. A de X. Bueno, eso es lo que vamos a presentar entonces ahora. Después de haber hecho toda esta presentación, bueno, esto que está acá es el comentario que hicimos recién, la presentación de la fórmula, ¿no? Cuando yo tenga entonces un sólido que se encuentra entre x igual a A, x igual a B, y el área de la sección transversal generada cuando yo particiono ese sólido con planos de la forma PX que eran perpendiculares al eje X, eh, y esa función de área de sección transversal es A de X, función continua, el volumen del sólido que surge de hacer el límite de estas sumas de Riemann no es más que la integral desde A hasta B de la función área de esa sección transversal. Esa es la fórmula cerrada que ahora me sirve a mí para calcular el volumen de un sólido. Entonces, en el mundo de cálculo de volúmenes de sólidos, tenemos este primer mundo que vamos a desarrollar, que es de sólidos un poco más genéricos, y después nos vamos a ir a otro tipo de sólidos que son los que eh, van a facilitar un poco las cuentas, que se llaman sólidos de revolución. Suena como muy complicado todo, pero es fácil. Entonces vamos a ver algún ejemplo, donde para los ejemplos lo que sí o sí necesito, en lo posible, es tener esta idea como central. Cuando a mí me pidan calcular el volumen de un sólido mínimamente, lo que voy a tratar de hacer es bosquejar quién es ese sólido. Tratar de hacer un dibujo lo mejor que pueda. No tengo que ser excelente dibujando, pero una idea del sólido. Y una idea de cómo serían estas secciones transversales, porque soy yo quien después, en el paso 2, tengo que buscar cuál va a ser la función que realmente identifique a el área de esa sección transversal. Vamos a trabajar con secciones transversales de las cuales yo conozca una fórmula de cálculo del área. No estamos trabajando sobre volúmenes tan genéricos. Una vez que encuentro eso, determino los límites de integración, porque los voy a tener según el dibujo que
traté de hacer y después hago la cuenta. Hago la cuenta, me refiero a esta integral. Y para hacer esta integral tengo que buscar una primitiva de la función integrando y hacer el teorema fundamental del cálculo, parte 2. Esa parte 2 del teorema fundamental del cálculo también se la conoce como la fórmula de Barrow. Así que algunos de los profes también les pueden decir eso. Bueno, vamos a ver un primer ejercicio. Volumen de una pirámide. Hay una fórmula cerrada, digamos, del volumen de una pirámide. Vamos igual a hacer el ejercicio sin conocer esa fórmula. Dice, una pirámide de 3 metros de altura tiene una base cuadrada que tiene 3 metros por lado. O sea, una pirámide de 3 metros de altura, la base es cuadrada y de lado 3, ¿no? O sea, 3 por 3. La sección transversal de la pirámide, perpendicular a una altura de x metros del vértice, es un cuadrado de x metros de lado. Me está indicando cómo es la sección transversal. Dice, la sección transversal de la pirámide, perpendicular a una altura de x metros del vértice, tiene un cuadrado de x metros de lado. Determinar el volumen de la pirámide. A ver, en un croquis inicial, capaz yo hago esto. Pirámide. Bueno, me va a quedar todo ahí. Pirámide. Esto mide 3, esto mide 3. La altura de la pirámide también es 3. Bueno, muy lindo no me quedó, ¿no? Esto es 3. Y dice que la sección transversal de la pirámide perpendicular a una altura X metros del vértice, si este es el vértice, se supone que yo me paro a X metros del vértice, trazo la sección eh, transversal y acá se genera, dice, un cuadrado de X metros de lado. Es mi primer dibujo, ¿no? Y como esto después lo tengo que llevar al planteo del cálculo de una integral, al menos en lo primero que vi, mi sólido estaba dispuesto por arriba del eje X. Entonces lo que podría hacer es, ese fue mi primer croquis, para entender la situación. Ahora ese croquis lo puedo ajustar un poquito a disponerlo para que esa pirámide quede por arriba del eje X o centrada al eje X, algo que me permita que la cuenta después sea fácil de realizar. Ese es mi primer croquis. ¿Cuál sería, digamos, el dibujo? Por supuesto, uno les ofrece el dibujo que quedaría mejor. No es que sea sí o sí lo que tienen que hacer, pero es una buena disposición. A la pirámide, fíjense cómo la puedo dibujar. En vez de paradita, acostada, de tal manera que el eje X sea el que toma el rol de la altura en esa pirámide. Porque cuando lo veo así, y por supuesto uno les brinda estos ejemplos como para que los tengan justamente eh, como base de backup de diferentes ejercicios y tratar de aplicar estas ideas en otros, cuando uno lo dispone así al gráfico, queda mejor en el planteo. Porque acá el vértice lo hago coincidir con el origen. A 3 metros, dice, tiene de altura la pirámide, en x igual a 3, ahí me paro, ahí se termina mi pirámide, y acá es la base de la pirámide. Y ahora sí, dice que a x metros del vértice, cuando yo trazo la sección transversal, dice que me genera un cuadrado del lado x.
Entonces, a medida que el x va variando a lo largo de toda la altura de esa pirámide, yo voy generando rectángulos, perdón, cuadrados del lado x. Entonces, esta sección transversal representativa, ¿qué área tiene? X al cuadrado. Sí, señor. Entonces yo voy a recordar lo que dije hace un rato, ¿no? El volumen del sólido es la integral desde A hasta B, o sea, ese intervalo sobre el cual se dispone dentro del eje X, de el área de la sección transversal diferencial de X. Entonces, en nuestro caso, yo tengo la integral de la función área de sección transversal, ya encontré que es X cuadrado. ¿Y el X dónde tiene que variar para generar todas estas secciones transversales? Me está faltando los extremos de integración en esta cuenta. Este X lo puedo dejar acá y generaré otra sección transversal. O lo puedo dejar acá y genero otra sección transversal. 0,3. Sí, de 0 hasta 3. Esto es el volumen de la pirámide. Que obviamente lo tengo que resolver. No es que quedó ahí. Pero es primero hacer un dibujo, primero para tener una idea, y después tratar de disponerlo en el eje X sobre el eje X, atravesando el eje X, para poder representar esas secciones transversales. Bueno, por supuesto, está todo desarrollado con mucha más paciencia, donde se toma un poco la idea de la receta para ir haciendo primero el bosquejo, después calcular el área, después darme cuenta de los límites de integración y después hacer la cuenta final. Profe, Sí, señor. ¿y si la dibujas al revés a la pirámide? Mm. Sería la integral de 9 menos x al cuadrado. De 9 menos x al cuadrado, ¿por qué 9 menos? Porque siempre va a ser más chica que 9. O sea, el vértice en 3 y la Sí. base en 0. ¿Se podría también o siempre A el ver. vértice tiene que ser en 0, 0? No, no es que tiene que ser siempre ahí. Pero ahí estaríamos dibujándola de manera vertical y las secciones transversales tienen que ser perpendiculares al eje Y, ¿no? Acá tengo 3, acá tengo la pirámide que quedaría así. eh, espérate, esta línea ahí quedó media fea. Quedaría acá, quedaría acá, quedaría acá, ¿no? Esto es el 0. Entonces ahora me paro en un Y de acá. Esto generaría un cuadradito ahí de área Y cuadrado. También me paro en un Y, tengo un cuadrado del lado Y. ¿Y vos qué decías? No, o sea que la función sería 9 menos x, o sea, 9 menos y al cuadrado. 9 menos Y cuadrado. ¿Pero por qué este 9? Yo no me doy cuenta. Esto es 3. Ah, no, espérate, porque acá si esto mide 3, en mi dibujo, esto mide 3, esto mide 3. Y vos decís la integral desde De 0 a 3. de 0 a 3 de 9 menos Y cuadrado. Entonces me queda 9y menos y cubo sobre 3 entre 0 y 3. 27 menos 27 tercios.
Está bien lo que dije, ¿no? 54 tercios. ¿O estoy errada? ¿Esto te daría a vos? No, no sé, no lo hice, pero lo pensé. Igual ese 9 menos, no sé ni por dónde sale, pero suponete que yo lo intento hacer como vos decís, 9 menos y cuadrado, la integral entre 0 y 3, tendría que darme lo mismo, ¿no? ¿Y cuánto es que me da? Creo otra cosa. 9. A eso voy. No, sí, sí. Pensé mal. La disposición de la pirámide así vertical no estaría mal. No estaría mal. Pero bueno, no quedaría eso que vos decís. El planteo seguiría siendo el mismo. ¿Mm? Bueno, en esos croquis uno después tendría que buscarle la vuelta de que me quede la mejor versión para después hacer el planteo. Este 9, ¿qué habrás hecho? ¿El área de esta base? No sé, no andas a ver. Bueno, no. A ver, espérate que borro todo eso. Sigo. Este ejemplo es como más complicado, más complicado. No se asusten con este ejemplo. Bueno, pongo ahí un poco eso, no es para asustarse. La idea es que pueden existir otros ejemplos un poquito más complicados, sobre todo desde la construcción, ¿no? En este ejemplo 2 dice, aparece en varios libros este ejemplo, igual como propuesta. Una cuña curvada se corta a partir de un cilindro de radio 3 mediante dos planos. O sea, acá se supone que yo tengo, ahora lo borro, un cilindro completo de radio 3. Acá tengo el eje del cilindro. Y ahora lo dice que lo va a cortar con dos planos. Si acá tengo el eje del cilindro, dice lo va a cortar con un plano que es perpendicular al eje del cilindro. Ese plano sería, por ejemplo, este primero, en donde cuando lo corta se encuentra con este disco. Y después dice que hay un segundo plano que cruza el primero y que forma un ángulo de 45 con el eje del cilindro. Hay otro plano que viene por acá, inclinadito, que corta el otro plano en un ángulo de 45. Entonces, cuando veo el corte entre este plano y el cilindro, se genera toda esta región. Pero digo, no es fácil hacer el dibujo. Yo hice bastante feo todo lo que hice como dibujo, pero la idea era que hay un cilindro, hay dos planos, y eso determina esa cuña. Borro todo para que se vea mejor. Esta cuña. Ese pedacito nomás quiere, ¿no? Ese pedacito donde tengo este borde, donde tengo estas paredes dadas por lo que sería el cilindro que yo tenía, que van dando vueltas, ¿no? Para un lado, para el otro. ¿Dónde tengo el borde? Acá. Acá. Tengo una base y por supuesto, bueno, tengo una tapa inclinada, acá, y la otra tapa que es esta base. Ahí tengo esa cuña. Bueno, de esa cuña yo necesito calcularle el volumen.
Bueno, una propuesta, por supuesto, primero es, cuando yo estoy estudiando, ¿por qué no pensar en usar el GeoGebra para que me dé una mano? Para que me dé una mano en la visualización. ¿Qué pasa? Yo para usar el GeoGebra acá tendría que estar haciendo la gráfica de un cilindro, que es una superficie, que nosotros todavía no sabemos cuál es la ecuación que la puede representar, porque es lo que nosotros vamos a ver en la unidad 3, ¿no es cierto? Entonces me encuentro como que un poco con esa falencia de no poder usar algo eh, que todavía no di. De todas maneras, yo voy a hacer igual algo. Voy a usar después el GeoGebra en algo más específico, pero la situación es esta. Yo voy a escribir algo que me importa hoy, igual que era de radio 3 dijo. Ahí tengo mi cilindro. Otro plano es el plano del piso z igual 0, eso sí lo saben identificar. Y voy a hacer el plano z igual a x. Entonces la cuña es lo que quedó. No miren esta parte, solamente nos vamos a fijar en el eje X de la parte positiva, como está hecho el dibujito acá. Al eje X le quiero que le ponga el nombre. Eso que me venga un cachito. El dibujo quiero que sea el mismo. El eje X que mira para allá. Y ahora la cuña. Para ver esas intersecciones es más fácil usar esto de intersección. Esto con esto. Después este con este. Y ahí veo cómo queda la cuña. No miren el pedacito de abajo porque solamente estamos mirando esta mitad, ¿no? Esto que va acá, en la cuña. ¿Qué pasa si yo corto a esa cuña sobre el eje X con planos perpendiculares al eje X? Bueno, voy a considerar acá vista gráfica para crear el deslizador. Yo sí, no importa. Desde 0 hasta 3, que son los valores que me importan, le vamos a poner 0,1. Y voy a poner planos de la forma X igual a A. ¿Dónde estoy? Ah, X igual a, pero lo tomo en otro lado, perdón. Tengo que venir acá y ahí ponerle X igual a. Miren, si yo ahora voy paseando, vamos a poner otro color. Si yo voy paseando con estos valores de A, como quiere acá, perpendiculares al eje X, miro de frente, digo, ¿qué voy a estar generando ahí, no? Capaz que lo miro de acá. A medida que el A va cambiando, esas secciones transversales, que las voy viendo ahí como parecieron un naranja, ¿qué son? Yo no me olvido de que yo tengo un tope acá, ¿no? Que es la gráfica de este plano que me sirve como de barrera. Yo voy a marcar a propósito esto, la intersección de esto con el cilindro. eh, y ahora estos puntitos acá, creo que puedo generar esto, polígono. Este, 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 este y este. Y este le vamos a poner
Fíjense lo que se van generando a medida que yo voy cambiando esos planos de la forma x igual a constante. ¿Qué se genera? ¿Qué se ve ahí? Violetita. Voy a ocultar el cilindro. Rectángulos. Todos rectángulos. Todos rectangulitos. ¿Mm? Ahí. Perpendiculares, ahí no se ve mucho, pero son todos rectángulos que van a ir cambiando en sus dimensiones. Bueno, entonces lo que identifico es eso, que las áreas de esas secciones transversales, cuando corto a esa cuña con planos perpendiculares al eje X, son rectángulos. Bueno, esta, digamos, sería la situación 3D con movimiento de esto que está acá estático, ¿no? Bueno, una vez que identifico eso, por supuesto, si todo el mundo tiene el 3D con el GeoGebra para hacer la visualización, somos todos vivos, lo entiendo. Pero bueno, con un buen gráfico la cosa también puede andar, como está hecho acá. Bien, entiendo, primera cosa, que los valores de X que voy a considerar son valores de X que van a estar variando de 0 a 3. Eso ya lo tengo como importante saber porque van a ser los extremos de integración. Ahora, las secciones transversales van a ser áreas de rectángulos, donde tengo que considerar una base y la altura. Entonces, como lo que tengo acá como borde sobre el plano XY, aunque ahí parece todo chanfleado, es una circunferencia, ¿cómo se escribe la ecuación de esta circunferencia? De radio 3 centrada en el origen. Eso sí lo saben hacer. X cuadrado más Y cuadrado igual a 9. Sí, señor. Entonces yo, por ejemplo, para cada valor de X en el que yo me pare, yo lo que tengo es un despeje negativo y un despeje positivo del valor de Y, ¿no? Si acá tengo los valores de Y negativos, estos puntitos de acá van a tener un despeje de Y con menos la raíz de 9 menos X cuadrado, mientras que todo este pedacito de acá, bueno, de la circunferencia, ¿no? Tendría este despeje, ¿no? Estos puntitos, todos estos puntitos, lo voy a poner con otro verde, serían de la forma, como así estaban identificados acá, estos serían x, la raíz de 9 menos x cuadrado. Entonces, para cada valor de x tengo estos dos puntitos representativos. Bueno, teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta que este plano inclinado es a 45 grados, cuando veo 45 grados, lo que veo es que acá lo que se forma, por ser 45 grados, es un triángulo. No solo que es rectángulo, sino que además es isósceles. Porque si esto mide 45, esto también, ya que este es ángulo recto. Entonces, si yo me paro a una distancia X del origen, esto tiene que medir X. Entonces, el área del rectángulo es base por altura. La altura ya sé que es X. La altura es X. ¿Y el ancho? Y bueno, esto mide raíz de 9 menos X al cuadrado. Lo multiplico por 2, ¿no? O en todo caso la función de arriba menos la función de abajo, que da el ancho 2 veces la raíz de 9 menos X al cuadrado. Una vez que identifiqué entonces quién es la función área de sección transversal, que es la que está acá, no tengo más que integrar. Es la integral desde 0 hasta 3, que nos habíamos dado cuenta de eso, de la función área de sección transversal. ¿Mm? Después lo que es la cuenta, digamos, es buscar una primitiva. Ahora, fíjense que acá, qué bueno, quedó una función integrando donde no es fácil buscar una primitiva. Y fíjense cómo se mezcla todo. Para buscar una primitiva,
o para encontrar esta integral, en definitiva, busco la técnica de sustitución. Entonces, acá, ¿qué es lo que se hizo? Se buscó una primitiva en la variable x y como nunca se cambió de variable, se quedó con los extremos originales. Pero si no, esto cómo lo tendría que haber hecho yo si no quería cambiar los extremos y hacemos el recordatorio un poco de integral definida a partir de sustitución. Yo tenía que poner integral. Poner qué era lo que iba a sustituir, tal cual como lo dice acá. Voy a llamar a 9 menos x cuadrado u. Entonces, menos 2x diferencial x es mi diferencial de u. Entonces, como no aparece, así aparece el menos, el 2 digo, pero no aparece el menos, ¿qué es lo que hacemos? ¿Se acuerdan? Poníamos un menos y hago poner un menos acá adelante. Entonces, menos 2x diferencial de x es mi diferencial de u. 9 menos x al cuadrado es mi u. Entonces me queda raíz de u diferencial de u y este menos de acá adelante que lo tengo que poner. Ahora, como estoy haciendo una integral definida, yo no voy a cambiar la variable, yo cambié la variable, perdón, y entonces tengo que cambiar los extremos. ¿Se acuerdan que ahora el paso seguía era, si x, la variable anterior, tomaba el valor 0, ¿cuál es el nuevo valor de mi variable? Y reemplazo la x por 0 acá y entonces me queda que u es 9. O sea que acá tengo que poner 9. Y cuando mi anterior extremo de integración era 3, mi nueva, mi nuevo extremo de integración ahora es de reemplazar la x por 3. 9 menos 9, 0. Entonces ahora acá tengo que poner 0. Puedo, si quiero, pasar por el paso de cambiar el orden de los extremos de integración para sacarme este menos de encima. Entonces me queda la integral desde 0 a 9 de raíz de u diferencial de u. Busco una primitiva de raíz de u, que es u a la 3 medios por 2 tercios, evaluada entre 0 y 9. Entonces esto que me queda, 2 tercios por 9 a la 3 medios menos 0. Fíjense que esta cuenta es igual a esta. Igual. Está bien que me da igual. Pero ¿qué hice yo? Lo resolví por uno de los dos métodos que habíamos visto el miércoles pasado en clase. En el que yo, si hago una sustitución en una integral definida, no tengo por qué volver a la variable anterior. Entonces yo lo resuelvo en este camino y no volví nunca más a la variable anterior. ¿Qué es lo que propone el PDF que yo les comparto? Busco una primitiva de la función integrando, buscando integral indefinida a partir del método de sustitución, pero como es una indefinida, vuelve a la variable original y eso es lo que propone acá como función primitiva. Y como volvió a la variable original, los extremos de integración ahí no cambian. ¿Eh? Dos formas que teníamos para calcularlo. Bien. Así que, bueno, eso tengan en cuenta cómo lo escriben. Bueno, pero lo que quiero decir con este ejercicio es que no tiene que sacarles el sueño, es solo una propuesta. Lo que sí les dejo es que se podría ver esto también un poco diferente. Así como con intersecciones de planos perpendiculares al eje X se obtienen rectángulos, ¿qué pasa si yo ahora hago esto? No me olvido que este puntito es 3, ¿no? ¿Qué pasa si yo ahora considero pararme sobre el eje Y y para cada valor de Y trazo planos perpendiculares?
al eje Y. Me paro acá. ¿Qué debería obtener? A ver si alguien se da cuenta. Triángulos. Sí, ¿y cómo son esos triángulos? Todo isósceles. Y además, ¿No? sí. Eh, Paralelo. Entre sí, no sé. No, sí, paralelos entre sí, claro que sí. Y son isósceles también, Rectángulos. pero además de ser isósceles, ¿qué son? No sé si alguien dijo algo y yo no lo escuché. Rectángulos. Eso. Entonces acá, si me paro en este I, lo que veo es que se genera, bueno, este triángulo. Cuando vengo a x igual 0, el que se genera es este. Si vengo por acá, el que se genera es este. Pero bueno, no me salió muy lindo el dibujo porque no parece este no parece isósceles, ¿no? Esto debe medir lo mismo que. Bueno, también puede ser una opción, ir variando el i eh, en cada uno de estos, en este tramo que va de -3 hasta 3, e ir generando las áreas de todos estos triángulos rectángulos, base por altura sobre 2. Puede ser otra opción. Que se los dejo de último para que lo planteen o para que lo piensen a ver cómo les quedaría. Por supuesto que el resultado tiene que ser el mismo. No me puede dar otra cosa. Tiene que ser exactamente el mismo. ¿Mm? Se los dejo para que lo piensen un poquito a ese. Bien, comienzo con este tema que no lo voy a poder terminar, por supuesto, que es volumen de sólidos de revolución. Parece como que da escalofríos, volúmenes de sólidos de revolución, pero al contrario, la situación es bastante simple. Eh, Pensemos en esta situación. Voy a avanzar un poquito más para que se vean los dibujos. Ahora vamos a tener sobre una región plana dada a partir de la gráfica de una función, sobre todo un tramo de intervalo, vamos a tener un sólido que se genera porque toda esta región plana, toda esta región plana, gira alrededor del eje X. Cuando yo toda esta región plana la giro alrededor del eje X, ¿qué se genera? Todo ese sólido, ese jarrón raro, del cual yo voy a querer calcular el volumen. Ahora, lo que tengo es la ventaja de que como se genera porque hay una región sólida que gira alrededor del eje X, que cuando miro el sólido, lo que observo es que cuando yo me paro en un X y trazo el plano perpendicular, lo que yo voy a haber generado es todo un disco. O sea, que las secciones transversales de las cuales voy a querer calcular el área va a ser el área de un disco, del cual conozco una fórmula cerrada, pi por radio al cuadrado, donde el radio de ese disco, que lo voy a dibujar acá, coincide con lo que la función vale en ese puntito. ¿No? Me fijo en otro lado, vengo por acá, otra vez la sección transversal, ¿y qué genero? Bueno, todo un disco donde el radio me lo marca lo que la función vale en ese puntito, ¿no? Fíjense acá, les comparto, quería aprovechar que hoy, esta es, no, este. Fíjense esta situación. Yo tengo la función, esta es más simple, x cuadrado sobre 5 más 1, dibujada en el tramo que va de 0 a 3, ¿no? Tengo la función positiva en el tramo que va de 0 a 3. ¿Cómo genero en la versión 3D
el sólido? Bueno, imaginemos, que acá no está eso, que hay una región plana, que es esta. Esa región plana la vamos a hacer girar alrededor del eje X. Bueno, vamos a ver acá al costadito qué es lo que sucede cuando yo la giro. Ahí el GeoGebra no me dibuja el sólido completo, o sea que me pinte todo, me dibuja cómo quedaría el contorno de la superficie que acota, ¿no? Bueno, de este sólido, fíjense cómo veo las secciones transversales parada en un X cualquiera, trazo estos planos y las secciones transversales son todas circunferencias. Todas circunferencias. ¿Mm? Em, yo acá por si puedo querer jugar, digo, bueno, a ver qué pasa si yo lo que cambio ahora es el extremo inferior, no, que no quiero que sea cero. Em, quiero que sea, no sé, -1. La gráfica es esta la que va a girar ahora, ¿no? Que es la que veo acá. Bueno, la hago girar. Este es mi sólido. Cambió un poquito. ¿Mm? Puedo poner otra función si quiero. Por supuesto, no es esta sola. Puedo poner otras e ir viendo cuál sería el sólido. Pero bueno, lo importante es eso, que todas las secciones transversales son de regiones que son discos. Esa misma situación, por ejemplo, con la misma función, fíjense qué interesante esto. Acá, lamentablemente, no lo podía usar antes. Eh, les puedo generar los sólidos, los cilindros. Es la misma función de recién. X cuadrado sobre 5 más 1 en el intervalo que va de 0 a 3. Para buscar un valor aproximado del volumen del sólido, ¿uno qué es lo que haría? Generaría una partición de mi intervalo. Acá la partición está en 3, pero pueden ser de más, ¿no? Voy a ponerlos ahí en 4. Vamos a generar la suma inferior de la región plana, porque con esta suma inferior ahora yo voy a generar que gire estas regiones planas generando todos estos cilindros. Estos cilindros serían la suma de los volúmenes de estos cilindros, un valor aproximado del volumen real del sólido. ¿Mm? Lo tengo en dibujos diferentes. Si yo acá voy aumentando la cantidad de los elementos en la partición, por supuesto que la suma de los volúmenes de todos esos cilindros me va a dar un valor cada vez más parecido al volumen real. Acá tengo, en esta parte en negro, cómo quedaría el resultado del volumen, de la suma de los volúmenes de los cilindros. Y acá tengo el volumen real, que cómo lo calculé el volumen real, con la formulita de recién. Entonces, si yo voy aumentando, fíjense que los numeritos ahora del valor aproximado se van aproximando cada vez más al volumen real. ¿Mm? Acá lo puse hasta 100 nada más. Pero puedo aumentarlo eso. Bueno, esta es la generación de los cilindros de antes. Mientras que acá está el sólido completo. ¿Mm? Bien. Entonces, entendiendo toda esa idea, el volumen del sólido de revolución, dijimos antes, era la integral desde A hasta B de las áreas de esas secciones transversales. Como son áreas de discos, pi por f de x al cuadrado. Entonces, tengo esta situación. La función es raíz de x entre 0 y 4. Ya que estamos, la función es x a la 1/2 entre 0 y 4. Y fíjense lo que queda en el girar, ¿no? Esto, que es lo que nosotros vemos acá, este dibujito. Bueno,
eh, la función que acota es la función raíz de x, entonces cada vez que yo me paro en un x, el radio de todos esos discos que se van generando cuando yo giro esa región plana, todos van a tener ese mismo radio, raíz de x. Obviamente el x va cambiando, el radio va cambiando, pero la forma de calcular el radio es a partir de raíz de x. Entonces el volumen del sólido va a ser la integral desde 0 hasta 4, porque es el rango en el cual quiero hacer variar la variable, de fórmula pi por radio al cuadrado. ¿Quién me lo da el radio? La función participante, raíz de x. Diferencial de x. Después es hacer la cuenta. La integral de 0 a 4 de pi por x diferencial de x, cancelo la raíz con el cuadrado y continúo. Pi por x cuadrado sobre 2 como primitiva entre 0 y 4. La evalúo en 4, pi 4 al cuadrado sobre 2, o sea, 8 pi. Termino. Para la cuentita. ¿Mm? Este ejemplo, con este terminamos, es generar un sólido, pero ahora girando no alrededor del eje X, sino alrededor del eje Y. Ahí ya el dibujito me queda medio flojo porque está todo hecho para que gire alrededor del eje X, el GeoGebra. Eh, la situación es esta, dice, calcula el volumen del sólido generado al rotar la región plana limitada por I igual a raíz, perdón, I igual a X cubo. I igual a X cubo sería, bueno, toda esta función. I igual a X cubo. Sigue, 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 sigue. ¿Qué otra más participa? Dice I igual a 8 y el eje X. Bueno, la región es esta. ¿Dónde quiere girar? Alrededor del eje Y. Cuando yo giro alrededor del eje Y, me puedo imaginar esta situación y digo, para cada valor de Y, acá, me encuentro con esta sección transversal que es todo un disco. ¿Qué pasa? Como va a quedar todo escrito en función de la I, la que me está dando el radio sí tiene que ver con esta función. Pero ahora me estoy parando en un I. Y el radio tiene que estar escrito en función de I. Porque tengo que escribir las cosas al revés. Entonces, si la presentación fue I igual a X al cubo, ahí mi variable dependiente es la I, ahora tengo que cambiar el enfoque. La variable dependiente ahora es la X, o sea que raíz cúbica de I es X. Esto mide raíz cúbica de I. Y ese es el radio de todos esos discos. Entonces el volumen va a ser, entiendo que los valores de I van variando desde 0 hasta 8, de pi por el valor del radio al cuadrado. ¿Quién es el valor del radio? Raíz cúbica de I al cuadrado, diferencial de I. Ese es el volumen del sólido de revolución. La región plana ahora gira, pero alrededor del eje Y, no del eje X. Por supuesto que todas esas cuentas están. ¿Mm? Que esto es lo que escribí yo recién. Raíz cúbica de I elevado al cuadrado, por pi. Y el intervalo de 0 a 8. Después la cuenta final. ¿Mm? Bueno, muy bien.